Bien, el ambiente electoral tuvo una definición importante cuando el presidente Abinader finalmente decidió su postulación. Yo no creo que nadie dudara que se iba a repostular. Tiene derecho a hacerlo porque está autorizado por la Constitución para otro periodo más y no más. De manera que si intenta lo que han intentado y hecho en algunos casos, Balaguer, lo que intentó Hipólito, que no pudo, lo que intentó e hizo Leonel, lo que intentó y no pudo hacer Danilo, de seguir más allá de 8 años, el presidente tiene todo el derecho, está facultado para un segundo periodo y repito, no más. Entonces, esta definición, bueno, primero vamos a ver el mensaje de Abinader para explicar su repostulación. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Bueno, el presidente Abinader está ofreciendo continuar con el Ministerio Público Independiente. Hay que decir que es un aporte que no es pequeño, sobre todo cuando nos habían habituado a procuradores de los comités centrales de los partidos, canchanchanas de los presidentes. Entonces, un gobierno sin control es difícil que no haya corrupción. Pero aquí no es que no solamente que la hubo, sino que la hubo in extremis. In extremis. Un ministerio público que simplemente no se interesó en preguntarle a los sobornadores de la Embraer y de la Odebrecht, ¿a quién le dio usted los sobornos? Como se lo preguntaron en Colombia y se lo dijeron. Como se lo preguntaron en Perú y se lo dijeron. Pero aquí no le quisieron preguntar. Bueno, otros 3 aspirantes se inscribieron para participar el 1 de octubre en las primarias del PRM para la candidatura presidencial. Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Delia Josefina Ortiz. Porque creemos que un partido político es una manifestación clara de que los intereses del pueblo dominicano tienen que estar interpretados en la dirección del partido, en las políticas públicas y en la candidatura. Esta es una candidatura de la gente, por la gente y para la gente. Por eso esperamos que, así como solicitamos hace una semana y media a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención que organice un debate entre los precandidatos, estamos esperando que se oficialicen los otros para que se debatan las ideas. La definición de la candidatura del presidente Abinader encendió los ánimos en la oposición en su búsqueda de una alianza que hay que decir que es difícil, pero hay que decir que no es imposible. ¿Por qué es difícil? Porque los que se tienen que aliar son los dos que se pelearon. Sí, la Fuerza del Pueblo sale porque el expresidente Leonel Fernández, siendo presidente del partido, tuvo que irse.
porque es que Medina cogió el control del partido. Y entonces, él perdió en las internas. Leonel Fernández perdió de Gonzalo Castillo, un hombre con los conocimientos de Leonel Fernández perdió de un hombre que lo que mostró fue una gran ignorancia. Da pena decirlo así, pero ¿de qué otra manera lo podemos decir? Lo que sucede es que Danilo Medina tomó los controles de ese partido. Lo que Danilo Medina ha mostrado es que es malo haciendo selecciones para que sea otro. Esa es la verdad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el PLD y la Fuerza del Pueblo están haciendo algunas cositas juntos. Por ejemplo, juntos y con el PRD, solicitaron a la Junta Central Electoral que revoque su disposición prohibiendo las actividades de campaña electoral en este periodo que es de pre-campaña. Pero las leyes electorales, ¿quiénes las hicieron? Los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Los políticos. Y ellos hacen leyes sin dientes para que no lo puedan morder, para que la ley no pueda valerse por sí misma. Y de eso han disfrutado. Entonces, como si esto fuera un pequeño ensayo de una posible alianza, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD entregaron un documento conjunto a la Junta reclamándole que retire el comunicado que emitió el jueves 10 prohibiendo en esta etapa mítines, caravanas y poner vallas y todo eso. Vamos a escuchar lo que dice Manuel Crespo, delegado ante la Junta de la Fuerza del Pueblo. La Junta deja de manera clara su desconocimiento total a preceptos constitucionales y a sentencias de las altas cortes que son vinculantes con este órgano electoral. Y ahora José Ramón Fadul, del PLD. Planteamos que nosotros debemos llevar a la Junta Central Electoral a la legalidad, porque la resolución emitida por la Junta Central Electoral es violatoria a la Constitución, de las leyes y a los reglamentos del orden jurídico nacional. ¿Qué es lo que sucede ahora con las posibilidades de esta alianza? Señores, Leonel Fernández salió del PLD porque no pudo ser su candidato, porque el poder de Danilo Medina hizo que cayera vencido por Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué sucede? Él se fue, él hizo otro partido. Es más, él se fue, pero no con todo lo que lo seguían. Los que ya eran candidatos del PLD se quedaron en el PLD hasta lograr la elección. Es el caso de muchos dirigentes importantes de ese partido. Dionis Fernández, por ejemplo, que es senador. Él ganó la senaduría por el PLD, pero él es senador de la Fuerza del Pueblo. ¿Y cuántos hay así? Es lo mismo. Entonces, por eso la Fuerza del Pueblo tiene más legisladores que el PLD. Entonces, digo, por lo menos en el Senado. Entonces, la alianza se hace más urgente ahora que el presidente lanza su candidatura. Y además está muy bien posicionado. Y las encuestas, que son de verdad, no las que dan sana, coinciden todas en que él tiene algo más del 50%. No mucho más, pero algo más del 50% él solo. Es decir, que los dos partidos unidos, si bien esto no es una cosa simplemente matemática de que este tiene 51 y los otros dos hacen 44 o 42, no, porque las cosas no son estáticas. Se pueden ir cambiando percepciones y intenciones de voto, pero ya usted con un 40 por lo menos, usted tiene posibilidades de trabajar y tratar de cambiar esa correlación. Separados no van a ningún lado ninguno. Ahora, juntos es tan fácil. Vamos a ver. Lo primero es que lo que se plantea es que
vaya cada uno por su lado y si hay segunda vuelta, eso no lo garantiza nadie, y menos los números, si hay segunda vuelta, entonces el que quede en tercero va a apoyar al que quede en segundo. Así. ¿Y qué va a pasar? Lo primero es que posiblemente de los que queden en tercero, los políticos del gobierno van a captar una parte. Ahora, con el modus operandi que tienen todos los partidos aquí, eso es lo que va a pasar. Pero la otra cosa es que el que quede en segundo se va a tragar al que quede en tercero. Y esa diferencia entre PLD y Fuerza del Pueblo y entre Danilo y Leonel, que lo de Danilo y Leonel llega a una enemistad personal profunda. Eso lo sabe mucha gente. Nosotros también lo sabemos. Entonces, alguien perderá su liderazgo. Claro, antes Leonel tenía la aureola de que no había perdido elecciones, pero ya ha perdido una y puede perder otra. Él está como candidato mejor posicionado que el candidato del PLD. Pero el PLD, en las provincias y en los municipios, tiene más fuerza. No sé si podrían cambiar esa correlación en el tiempo que queda, pero eso tampoco es imposible. El tema es que no son socios con mutua confianza. Ahí hay muchos reservos. Tienen que estar como no con 4 ojos, no como con 16 ojos cada uno. Y aún así no se garantiza, aunque sí hay que decir que las posibilidades aumentan. Aumentan considerablemente. Bueno, por otro lado, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso de amparo de la diputada Rosamaria Pilarte de López, PRM La Vega, a quien su partido le rechazó la inscripción de su candidatura porque ella está en un proceso ante la Suprema Corte de Justicia en jurisdicción privilegiada por lavado de activos provenientes del narcotráfico relacionado con las actividades de su esposo. Entonces, esta decisión la deja ya fuera de la competencia interna, aunque sus abogados insisten, y ella insiste, y su marido insiste, en otros recursos. Ellos dicen que ella tiene derecho a competir. Su partido le negó la inscripción basado en que el Ministerio Público la está investigando por lavado de activos. Algo gravísimo. Entonces, esa es una dificultad muy grande. Ahora, por otro lado, el candidato presidencial del PLD tiene cada vez más dificultades. Es decir, el PLD tiene más gente que la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo tiene más candidatos que el PLD. Eso está claro. Pero sobre todo el contraste entre un hombre de la capacidad, Leonel Fernández, y un hombre como Abel Martínez. El PLD tuvo en Leonel Fernández y Danilo Medina, Danilo sin ser tan gran intelectual, pero un hombre con mucho conocimiento también, tuvo 2 candidatos de peso. No solamente Leonel, Danilo podía ir a cualquier entrevista. A nosotros nos tocó entrevistarnos en periodos electorales. Sabía responder, sabía hacer planteamientos lógicos, coherentes. Es decir que el PLD tuvo 2 buenos candidatos antes, pero perdió ese norte desde el proceso del 2020. Primero Gonzalo Castillo, el penco, quien derrotó a Leonel Fernández en el proceso interno, pero voló mucho papichón, como dicen en el Cibao. Y ahora Abel Martínez, quien pasa mucho trabajo y tiene muchos problemas para responder preguntas simples.
ya no lo pueden dejar que vaya a una entrevista que no esté controlada por el partido. Miren la pregunta que le hizo este comunicador. Una cosa simple. Su propuesta para mejorar los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas internacionales PISA. ¿Cuáles serían las propuestas de Abel Martínez para que República Dominicana suba unos cuantos puntos en la prueba PISA? Esa es una pregunta que quizás para un trabajador, un empleado o algo, no esté muy relacionado y no sepa responder. Pero un político que no pueda responder esa pregunta. ¿Por qué le pregunta sobre las pruebas PISA? PISA, que se deletrea P-I-S-A, como si fuera del verbo pisar, pero no lo es. Eso es un acrónico del inglés Program of International Student Assessment, que en español es Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Una prueba internacional para medir la calidad de la educación en cada país, haciéndole preguntas a los alumnos, buscando los resultados. Y eso es un programa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Pero cuando Abel Martínez escuchó la pregunta sobre su propuesta para que el país mejore sus resultados en las pruebas PISA, P-I-S-A, al parecer entendió pizza, P-I-Z-Z-A. Aparentemente entendió que le estaban hablando de comida y arrancó con un tema elemental que él se está aprendiendo. Relacionar la agricultura con la alimentación, obviamente. Así que en lugar de describir su propuesta para mejorar la educación, se fue al campo y a la agricultura. Respuesta de Abel Martínez. Yo pudiera decirte qué no hacer en este momento porque el gobierno de manera errática ha abandonado el campo dominicano. Le ha dado la espalda a los agricultores. Los préstamos del Banco Agrícola lo ha convertido en escenarios de políticos. En su crónica sobre esa promesa, el Listín Diario hizo constar el dislate del candidato presidencial en el anuncio. Miren ahí. Abel Martínez encabeza marcha PLD en el Cibao. Prometió sembrar 100 millones de tareas de tierra, pero esta cantidad excede el tamaño del país. 100 millones de tareas de tierra, señores, son 62.880 kilómetros cuadrados. En un país que tiene solo 48.442 kilómetros cuadrados. Pero de esos 48.442 kilómetros cuadrados, solo 8.800 kilómetros cuadrados son cultivables. De manera que si él llegara a ponerse esa banda presidencial, su primera tarea sería quitar todos los pueblos con todas sus edificaciones para sembrar. Pero además tendría que buscar 14.438 kilómetros cuadrados en otro sitio para cosérselos a la República Dominicana, para poder completar los 100 millones de tareas que le va a repartir a los campesinos. Si así son las cosas que él promete, ya ustedes saben a qué se pueden atener los que escuchen esa promesa. Entonces, señora, el PLD cuenta con dirigentes sin duda muy capacitados. Muchos, no voy a citar nombres porque hay muchos. ¿Cómo es que ha seleccionado a esta clase de candidatos en sus dos últimas escogencias? Entonces, ¿cómo una persona que piensa, que se propone para gobernar un país, no está al tanto de cosas tan trascendentales como esta? Vamos a hacer una pausa y regresamos con el Congreso.